Tengo un nuevo programa que se llama El micrófono de Oscar, para que se peguen un ratico. Y son básicamente conversaciones con personas que me parecen muy interesantes. ¿No? A mí me gusta, pues yo soy de la pedagógica, me gusta mucho aprender de la gente, de la conversación, porque eso a veces como que se está dañando, ¿no? Papito, ¿qué le pasó? ¿Quiere pegarse al micrófono? Ay, no. Entonces estoy con ese programa y en el último capítulo conversé con Fernando Rojas. Nadie sabe quién es Fernando Rojas. La idea no es llevar gente famosa, gente interesante. Pero resulta que él es de esos famosos que todos conocemos pero no sabemos quién es. ¿Cómo se llama? ¿Alguien aquí vio La Brújula Mágica? Acá, la tercera edad. No, mentira. Eso fue en los 90, ¿no? No sé si la vieron, era un programa muy lindo, era muy educativo, era cultural infantil, algo que ya casi no, entonces salían que títeres, que plastilina, que no sé qué, y era muy pedagógico, él hacía casi todos los personajes de ahí, el Diablito, él es Fernando Rojas, y era muy, muy bonito porque le enseñaban a los niños, por ejemplo, había un capítulo en La Nacional, grabado en La Nacional, y él les enseñaba a los niños cómo crear de estas bombitas molotov. Muy educativo. Y de ahí saltó ya en los 2000 cuando se privatizó ya más la televisión a Caracol. Ustedes recuerdan el Club 10, Caracol. Exacto. ¿Se acuerdan de Aurelio Cheveroni? Ese lobo enfermo. Fernando Rojas era el que le metía la manito por detrás. Hola, amigues, bienvenidos al micrófono de Oscar. Tranquilos, pueden seguir hablando. Seguir hablando que está inhibida la... Tenemos aquí. Estamos nada más y nada menos que en el Teatro La Sala junto a este maestro de clown, de artes escénicas, director, dramaturgo, escritor, dibujante, Aurelio Cheveroni, el Diablito de la Brújula Mágica, la persona con la que yo empecé a tomarme en serio la comedia. Yo soy @actor cómico porque acá el maestro un día me dijo, no, es que Oscar Como que tiene doble personalidad. Entonces dijo, tú no es que Como seas buen cómico. clown, eres un actor cómico, me dijiste. Entonces, estamos hoy aquí en la sala que fue donde te conocí hace ¿Cuánto hace? Como... 6 años ya. Sí, algo así. Estaba haciendo una audición para la escuela de clown y ahí ya conecté con él inmediatamente porque Fer tiene una particularidad y es que cuando yo hablo con él como que me abre así el coco. Y entonces, por eso lo invité, maestro, bienvenido. Bueno, gracias, Oscar. ¿Cómo Chévere. estás? Me encanta estar aquí. A ver qué podemos decir, si hay algo que decir. Bueno, yo te había propuesto el tema porque cuando yo te conocí estaba obsesionado con ser actor y más a ser actor cómico, claro. Pero era una búsqueda, yo en ese momento la veía un poquito como muy corta, digámoslo así, como dice el primo Rojas, Ajá. que los niños tienen la mirada corta. Entonces, cuando yo te conocí, tú todo lo llevas muy profundo cuando nos dabas las clases. Incluso empiezas a hablar de teología, de historia, de judeocristianismo. Y eso a mí cada vez me movió más el coco. Y un día dijiste que querías estudiar teología. Sí, ¿Estás estudiando teología? pues no oficialmente, pero es una cosa, una inquietud que tengo desde mi infancia. Lo que pasa es que solamente ahora me da la idea de que es serio, pero es una cosa que, pues, es una inclinación no oficial, pero me la paso en esas. Todo el tiempo vivo escuchando sin darme cuenta, siempre termino escuchando videos, conferencias. Justamente ahora entré a una secta. Empezamos. A una secta budista. Ay, ¿en serio? No, mentiras. Me quieren captar, me quieren captar. Estoy como que por fin encontré algo que me da como unas luces de hacia dónde es que quiero dirigirme con eso. La verdad es que ahora que ya soy grande, he recordado unos eventos de mi infancia que sin darme cuenta me marcaron y que me han ahora traído la necesidad de tener que explicarlas. Ok. Cosas que yo no le he contado casi a nadie, y que se parecen a cosas que describen algunos, pues, que se han dedicado a la teología o que han tenido una revolución espiritual o cosas de esas. Yo no me había dado cuenta, pero yo estoy en mi tercera revolución espiritual. Qué Es decir, chimba. yo no me había dado cuenta que yo sufría de eso. Cada cierto tiempo me dan crisis espirituales. Ujú. La primera vez terminé pensando
que me iba a convertir en agustiniano. Ah. Pero yo pensaba que era una estupidez obsesiva, como me suele suceder. Es decir, era un momento, estaba muy perdido como en una etapa de alcoholismo y una etapa de violencia que tenía en mi vida personal. Y terminé. Fui víctima. No, Sí, mentira. No, mentira. Ahí fue donde te conocí. Entonces, en ese tiempo yo tenía, pues, o sea, creo que la primera me dio como a los 32 años. Y la primera dura, ¿no? Porque Sí. yo ya venía ahí con esa cosa. Ese cuento de que las señales están en todas partes, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Cuando tú empiezas a tener una crisis de esas, todo te empieza a hablar. Sí. Por ejemplo, una vez estaba en un viaje con mi ex esposa que se llama Claudia Sánchez, la mamá de mi hijo Salvador. Mi hijo se llama Salvador. Uno de tus hijos. Uno de mis hijos. Reconocido. No, Sí, mentira. sí. Fernando Díaz, pues no soy Fernando Rojas, sino Fernando Díaz, soy familiar de Diomedes. Entonces resultó que empecé con esa vuelta y me fui a hacer unas presentaciones a Faca y en unas farras y en unas vainas tenazas y resulté comprando un libro de 3 pesos, porque me costó 3 pesos, que era Las Confesiones de San Agustín. Empecé a leer las Confesiones de San Agustín, pero era como si estuviera leyendo mi propia vida. Es decir, pero esto es una autobiografía mía, ni siquiera de San Agustín. Sí. Bueno, en fin, cosas así. Y esa pendejada me empezó a dar vueltas en la cabeza y empecé a sentir que yo necesitaba un retiro. Ya. Y resultó que me fui estábamos en un paseo por allá en el desierto de la Candelaria y resulté por allá en un monasterio de los agustinianos. Y yo decía, pero ¿por qué estoy acá? Y me parecía genial esa vida monástica, ¿sabes? Como esa paz y esa tranquilidad. Y luego después estaba en un restaurante por allá en otro lugar lejos y de repente vi un poco de revistas, entre ellas una de Semana cuando era respetable, y había un artículo grande que decía cómo convertirse en agustiniano en 10 pasos. Así, maricos, empecé a tener una cantidad De señales. No, bueno, yo tengo una contradicción con eso porque yo detesto muchísimo todo este asunto tan serio que es el asunto de la religión, pero paradójicamente he llevado una vida de actuación o escénica cómica y de temas pesados, temas de violencia, temas de sangre. En la obra de La balada del maniquí es una cosa de sexualidad exacerbada, violenta, con Ku Klux Klan, que nos llamábamos con Mario Escobar cuando empezamos con ese asunto del clown. Los temas eran una crítica a la religión, o sea, yo detesto completamente las estructuras. Porque han sido de dominio, ¿no? Históricamente. ¿O por qué? Es que es natural que todo, o sea, el ser humano necesita del otro para poder sobrevivir. Y necesita crear unas reglas para poder sobrevivir, es decir, tener unas jerarquías. No ha habido hasta ahora ninguna sociedad que haya vivido en un punto de vista completamente socialista. Eso es absolutamente falso. Siempre se necesitan unas jerarquías. Nomás ver ese documental de Osho, no sé si lo viste en Netflix. Bueno, es revelador cómo alrededor de un gurú y alrededor de unas ideas que son literalmente socialistas se genera una idea absolutista. A lo último ellos andaban armados y estaban teniendo polígonos entrenados para que no los fueran a tumbar porque el Estado de los Estados Unidos estaban asustados con ellos y les querían invadir sus tierras compradas y los mismos monjes estaban armados. La gente. Qué loco. Lo mismo pasó con el Dalai Lama, o por lo menos Sí. en la revolución, en una invasión que hubo en el Tíbet, estaban por coger las tierras y el Dalai Lama de su época, este Dalai Lama que está ahora... El besaniños. El besaniños, pues se fueron a las armas también. Lo mismo sucedió en un periodo que Espera, eso no lo sabía. O sea, el Dalai Lama. Dalai Lama estuvo armado con una guerrilla matando gente. Lo mismo sucedió en una época que es el periodo, se llama el periodo Sengoku, creo que se llama Sengoku, se llama el periodo Sengoku, que es entre 1430 y algo, 1500, al finales de 1500. Lo que sucedió es que a pesar de que ellos venían de una tradición budista, hubo una especie de desorden en esa época que era feudal. De desorden mataron a unos líderes que eran una especie de reyes del Japón de esa época y hubo una cantidad de guerras civiles por el poder. Entre ellas, uno de los primeros que empezó a invadir toda esa cantidad de clanes que habían y a decirles yo soy el rey de los reyes acá, se enfrentó con una secta budista. Y la secta budista dijo, primero nos van a besar las bolas. Y se hicieron matar.
Oye, pero... Ellos los invadieron, mataron a medio mundo, pero esa secta budista se defendió. Ujú. Nada de estarse quieto ahí esperando que le cortaran la cabeza pensando en Buda o pensando en ser Buda. ¿Cómo se supone que Ese es debería el ser? periodo de los samuráis. Ok, ya. Después, en el siguiente periodo que se llama el periodo Edo, se consolidó el Japón feudal hasta 1900, hasta 1800 algo, 1850 más o menos. Se consolidó es que hubo paz, hubo un líder y ese líder le envió la información a otros líderes y se consolidaron así sus hijos, o sea, hubo, digamos, una especie de paz. ¿Y qué hicieron los samuráis? Pues se volvieron budistas, se volvieron Dejaron eso. las armas. Eso es lo que estoy estudiando ahora en este momento. Wow. Estoy haciendo un estudio sobre eso y estoy aprendiendo a tocar un instrumento que me lleva a eso, un instrumento japonés, que lástima no lo yo lo cargo todo el tiempo porque estoy aprendiendo, es una digitación difícil, pero digamos complementa un poco lo que estoy trabajando ahora que tiene que ver con el entrenamiento para mí. Es como para actores, pero es para mí, es basado en cosas para actores, para potenciar la energía, la presencia escénica, Sí. pero más riguroso aún, y termina con danza, y termina Ok. con música. Esa fue tu última revolución espiritual. La primera fue los agustinianos. ¿Y la segunda? La segunda fue cuando me separé, que empecé a tener como Cuando te volviste a separar. la primera vez que me Ah, separé. ok. Casualmente ahora que estoy otra vez en ese trance, Es chistoso, ¿no? que sí, pues seguramente al sentirse Hay uno señales. perdido en el barco uno tiene que agarrarse de Hay algún, señales que hay que ver, Fer. sí, agarrarse de algún, ¿cómo se llama? De algún Algo que lo ancla. saque porque Algún flotador. realmente hay una cosa como en el mundo entero y es como un fenómeno del mundo entero y es que estamos todos conectados pero desconectados. Sí. O sea, todos estamos conectados por los fenómenos, digamos, mercuriales de la comunicación. Ok. Los fenómenos que trae la época, una especie de fácil expresión, Ujú. pero a la vez una expresión inocua. Exacto. Es inocua, es decir, Individualista, sí, egocéntrica. egocéntrica, una cosa muy narcisista. Yo tengo una teoría, Harry. Fer. Thomas Estoy acostumbrado a discutir con Harry. Tú dices que parece que inevitablemente se usa la religión como dominio, pero No, bueno, digamos que el budismo tiene como teoría todo lo contrario, ¿no? La unión, es una especie de utopía. ¿Tú sientes que todo es distópico? no, 1984. lo que sucede es que sí parece ser que, como decía Cristo Ujú. en sus evangelios, no solo de pan vive el hombre, parece que es una característica muy humana el deseo Ajá. de una trascendencia espiritual en este cuerpo, no con la muerte. Con la muerte, sí, pues vamos a trascender o yo no sé quién puede decir qué hay después. Pero lo que sí sé es que en este momento, aunque seas muy ateo, tú crees en cosas. Claro. O tú crees de pronto en el amor que sientes por tus hijos, en el amor que tú sientes por tu esposa, o por tu arte, o por el aplauso, o por el arte como expresión, como la única vía que tú tienes para comunicarte. Pero el ser humano tiene hambre espiritual. Sí. Y esto es uno de los periodos que está más contradictorio entre la materia y el espíritu. Desde siempre el ser humano ha deseado saber qué diablo estamos haciendo así, como que tiene una conciencia de que está encarnado, de que está aquí, de que hay que... Y De que se va a ir. De que se va a ir, de que mueren los otros, o sea, los vestigios de las primeras tumbas humanas se remontan al Neandertal, Uy, que eso jueputa. es 40.000 años antes de Cristo. O sea, los rituales empezaron hace muchísimo Sí, tiempo. la vida ritual del hombre para hacer cosas, los rituales para todo, los rituales para crear al bebé. Si tú ves las estatuas de San Agustín, que son completamente primigenias, digámoslo así, hablan del parir, Ya. hablan de la muerte, hablan de bañarse, hablan de los rituales que el hombre inventa Sí. para poder vivir en comunidad. El hombre necesita vivir en comunidad porque lo necesitan también muchos animales, los leones necesitan vivir en comunidad, el ser humano necesita un orden. Ujú. Pero el ser humano es el único ser de todos los que están en la tierra que parece ser que mezcla un deseo de esa espiritualidad con una animalidad. Entonces la animalidad del hombre lo lleva a ser muy violento. La oscuridad. Sí, y muy hipócrita. Ok. Muy hipócrita porque mientras está hablando de toda esta cosa budista, de quedarse quieto y en una especie de contemplación y tal, en el fondo está diciendo, si a mí me atacan, yo me levanto con una espada que tengo afilada porque yo antiguamente era un samurái. Ok. Y no me voy a dejar. Ya. Y yo tengo que matar. Si También. tocan a mi hija, Sí, baila. si vienen Tengo acá- unos límites. Sí, hay unos límites. Entonces, el ser humano se debate en eso y se sigue debatiendo y siempre se ha debatido. Siempre, siempre desde el origen humano como lo conocemos,
Siempre, siempre él ha tenido hambre espiritual y la religión se usa para crear unas reglas de comportamiento. Volviendo a lo que tú hablas de la comunicación, cómo funciona ahora, ¿ya viste esas Apple Glasses en las que la gente va en la calle? Sí. ¿Tú crees? A mí o sea, literal me dio miedo, o sea, yo vi eso y dije como, wow, o sea, de verdad, yo dije, ya somos cyborgs. Es que estamos viviendo, hubo una obra que escribió Mary Shelley que se llama Frankenstein. Ujú. Es una obra a la que yo le llamo una obra urania o uraniana del planeta de Urano, porque Urano es el rayo. Urano es el que castró Cronos, o sea, el padre de Cronos. Imagínate, es una cosa por allá básica que tiene que ver con la fuerza del rayo. Es una cosa impredecible, una cosa que nace de repente, una cosa que revoluciona y que cambia. Y estamos viviendo eras uranianas. Ya. En este momento, las revoluciones que van a haber son locas. La gente va a empezar a comportarse extraño. La gente va a empezar a eso. Eso pasó con Mary Shelley cuando hizo Frankenstein. Claro. La idea del miedo al conocimiento. Ujú. Eso está expresado en el Génesis. Por eso, en el Génesis del mundo bíblico cristiano, como lo conocemos judeo-cristiano en el Pentateuco. Por eso es una cosa que abarca 5 libros y varias religiones, ¿no? Los musulmanes, los árabes, los musulmanes, los judíos, los cristianos, las sectas cristianas, tienen la misma regla, porque son reglas, la religión son reglas de comportamiento. Lo primero que dice en el Pentateuco es que el hombre vivía como una especie de contemplación hasta que llegó y comió de una cosa que se llama el conocimiento. Desde entonces el hombre ha estado castigado, eso está en El Paraíso Perdido de John Milton. El hombre ha estado castigado por el conocimiento. Y ese es el logo de Apple, ¿no? Sí, claro, es el conocimiento. Es la manzana mordida. Hay un documental que de dónde sacaron eso, es pura mierda. Realmente lo que simboliza eso es una apología a una cosa luciferina, que es Lucifer, le da de morder al hombre el conocimiento y el conocimiento le sirve al hombre para el bien de la vida material, pero lo lleva a una inmoralidad. ¿Qué inmoralidad? Fue lo que pasó con Oppenheimer y su bomba atómica. Okay. ¿De qué sirve? Por eso ese libro, justamente se me olvidó, Jacques Berson, creo, que se llama Del amanecer a la decadencia. Porque lo que sucede ahí es que el ser humano tiene lucha entre la razón y la espiritualidad, pero cuando la espiritualidad convierte al hombre en una especie de hipocresía, como sucedía en el Renacimiento o en la era medieval europea, lo que pasó, gracias, lo que pasó es que el ser humano se vio amenazado por esas ideas, digamos, pseudo científicas, que no tenían sustento, no. La religión es una cosa que no tiene un sustento real. Ah, ya, decir, de la religión, pensé que sí, o sea, la astrología, la religión, sí, no, la sanación, el chamanismo, la magia, el budismo, y todas esas son cosas que realmente tú no puedes demostrar. Entonces así estaba el ser humano hasta que empezó el Renacimiento y por eso se llama Renacimiento. El ser humano deja de creer en eso y se vuelve racional. Antropocentrista. Y alrededor de él crea una vaina que se llama la razón. Y la razón, como dijo Goya en su famosa ilustración que se llama El sueño de la razón produce monstruos, el hombre a través de la razón, a través de que apareció Graham Bell, de que apareció ese señor de la electricidad que estaba elevando Franklin, que estaba elevando la cometa, Tomás Alva Edison, y toda esta cosa que es un producto de la razón tiene su culmen en el siglo XIX con la obra de Mary Shelley que dice el hombre es capaz de coger pedazos de un monstruo, armarlo, pegarlo y con un rayo eléctrico levantarlo. Crear vida. El hombre es capaz de hacer lo que hace hoy o el hombre que descubrió el mapa del genoma humano hace más de 30 años. Y ahora el hombre, con toda la tecnología que hay, es posible. Estamos viviendo una nueva era del Frankenstein. Eso que tú ves en la calle a la gente así, es una expresión del Frankenstein. ¿Y no crees que puede llegar a ser? Miedo, da miedo. Sí, ¿Por qué da miedo Frankenstein? Porque no es ni humano ni es... Pues en la obra de Mary Shelley lo que sucede es que el tipo está contando su historia. O sea, el tipo ha encallado en un barco en el Polo Norte con una cantidad de gente que anda huyendo, ladrones, parias, están huyendo de la sociedad y se ponen ahí mientras están encallados en el hielo, en un lugar hiperfrío y lleno como de una atmósfera fantasmal y aterradora, para no morir, ellos empiezan a contarse historias. ¿Por qué están ahí? No, yo maté a mi papá, yo hice esto, yo hice lo otro y y ahora tú. Dice, no, yo soy Frankenstein, yo soy el doctor Frankenstein, yo creé un monstruo. Y estaba contando esa historia y cuando termina de contar la historia, cuando se acaba el libro, escucha por allá en el fondo que lo viene persiguiendo y se escucha ¡Padre! Eso es lo que sucede. El grito de padre de Frankenstein es la explosión de la bomba atómica. Ya.
El hombre está perseguido por su propia inventiva. La manzana que le dio a comer Lucifer al hombre en el orden de la mitología judeocristiana, ese castigo es eso. Ya. Ahora, entonces, ¿tiene razón la religión católica? Porque es que evidentemente vamos a ver que la misma tecnología lleva al hombre a una autodestrucción. Hay que temerle a Dios, Por según eso, la religión pero católica. según la religión ese es el pecado original, haber despertado. Quizás esa individualidad, yo, como te digo, yo llegué y vi eso, me dio miedo, y yo lo repliqué y dije como no, qué miedo, o sea, esto de conversar mirándose a los ojos se va a acabar. Entonces, el mal me responde, pero ¿cuál es el miedo a las nuevas generaciones? A mí es como si me hubieran hecho, como si me hubieran puesto una nueva idea sobre lo que pasó. Yo dije, puede que esta sea la solución a la guerra, bueno, porque tú ya estás tan ensimismado en ti que dejas de preocuparte por el otro y empieza a haber menos roce. Y el menos contacto con el otro genera menos conflicto y puede llegar que seamos tan individuales que solo nos juntemos con las personas. Pero hablas de la tecnología que Sí, nos separa. que Sí. al separarnos nos une, o sea, nos pacifica. No, yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que la tecnología, ahora como está, es una herramienta como la que decíamos del ejemplo del hacha tras cámaras. Es una herramienta que le sirve al hombre para muchas cosas, pero le va a traer control igual. En este momento creo, según he escuchado por ahí, hay unas reuniones secretas como conspiranoicas de las grandes élites para ver cómo restringen el conocimiento. Porque en este momento, desde que el Internet hasta ahora se abrió, fue una prueba y se dieron cuenta que tienes acceso a ocultismo, cosas que estaban prohibidas en una época so pena de muerte. ¿Por qué será? ¿Será porque no tienen poder? ¿Por qué Se democratizó el conocimiento. se democratizó el conocimiento y ahora resulta que tú no puedes tener acceso a todo. Tú vas a tener acceso a una cosa superficial. Para poder tener acceso a una cosa más, tienes que pagar. Por ejemplo, digo yo quiero conocer acerca de cosas que no están me toca pagar. Hay canales, yo sigo uno que se llama ¿Qué es real? ¿Qué es real? Así se llama ese canal. Tiene unos videos súper interesantes sobre la existencia humana que ya va a llegar un punto en que no van a dejar cierto material, no lo sueltan, hay que pagar. Pero ese material todavía está siendo permitido emitirlo, pagando. Ya. Pero va a haber un cierto material secreto que no lo van a dejar, ni siquiera los dueños del canal lo pueden poner. Las élites van a Las lograr... élites van a restringir. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la gente va a creer que va a tener una conexión, pero es una conexión dirigida para que todo el mundo, como decíamos ahora, y es una realidad, hay menos líos sociales cuando la gente piensa igual. Claro. Es un absolutismo. Y ya se ve, ¿no? Ahorita en las redes sociales lo que hace TikTok, lo que hace Instagram es como vamos a hacer que todos piensen igual y que todos Claro. jueguen ese juego. Claro. Sí, como te das cuenta, es una especie de adormecimiento. Exacto. Es decir, sucede exactamente el mismo método de todas las religiones. Ujú. Mientras tú estés dormido, es más fácil llevarte. Entonces eso va a suceder con la tecnología. La gente va a estar dormida. Ya lo está, ¿no crees? Sí, Por está eso estos dormida. programas, para que despertemos. Por ejemplo, el fenómeno de Miley Cyrus, es que se llama, no sé cómo se pronuncia. Divina, gran La artista. chica hermosa, divina, tal. Ella es en este momento una de las grandes estupideces de este juego. ¿Y cuál es la estupidez? La chica dice que ella dice, yo antes lloraba, yo antes ahora descubro que yo misma me puedo regalar flores, que yo misma puedo invitarme a mí, me cojo de la mano, me I pongo can buy bonita. me some flowers. Sí, bacano. Mierda, ¿no se habían dado cuenta? ¿No se había dado cuenta? O sea, la gente no se había dado cuenta que Pero- el primero que se tiene que amar es a sí mismo. Pero póngalo en Pero práctica, chino. Claro, lo tuvo que decir Miley Cyrus allá arriba ganándose un Grammy. Miedo, qué mal. ¿Será que es malo o será que ella es... No, es la moda. Es la moda. La moda es ahora que entonces las chicas aparentemente empoderadas, entonces, ay, sí, ahora yo misma me amo. Por favor, eso es lo primero. Eso debieron habérselo enseñado como las finanzas que le tienen que enseñar a manejo de finanzas en el colegio. Que no se lo enseñan a Pero nadie. como cada quien tiene su proceso, pareciera que Miley Cyrus siempre ha sido una Exacto. artista honesta en la que ella siempre expresa lo que dice y ahorita ya a sus 30 y pico de años sí es tarde Entonces, que darse cuenta, pero ahí hay bueno, lo comparte. un fenómeno del que habla el psicólogo Jung, que se llama, ella hace una expresión que todo el mundo estaba pensando al mismo tiempo, pero nadie la dice. Entonces ella se vuelve como un embudo. Ella no es que se puso a estudiar a todo el mundo, no. A eso le llama una expresión del inconsciente colectivo.
ella simplemente dijo algo y pegó. Eso es lo que buscan muchos artistas. Hacer algo como lo que hizo Da Vinci con la Mona Lisa, O sea que queda en la mente de la gente como por una cosa mágica. ¿tú crees que Marilyn no es genuina, no es una artista genuina, No sino que ve el sé. mercado, lo estudia y No, ¡pin! no, 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 ella no estudia nada. Ella es una artista muy talentosa, una artista muy joven también, porque si sale, no sé, Britney Spears diciendo, ay, que tengo que amarme, ya no, Britney Spears ya está viejita y ya tiene un poco, no. O sea, tengo Ya que... no se amó, mami. No, tiene que ser una chica de esa edad en un contexto de esto de los Grammy, en un contexto especial. O sea, es el momento de ella y ella no lo planeó. Ella no dijo, esto es así, no, es impulsivo, pero a su vez la sociedad misma, en ese fenómeno del que hablo, que es el inconsciente colectivo de Jung, que es el, diría yo, el psicólogo más importante de los últimos tiempos, como que concreta un pensamiento colectivo. Ahora, el pensamiento colectivo, digo yo, está tan decadente que tiene que decirlo una persona, porque si no, no se da cuenta. ¿Cómo así? Que es un fenómeno de masas y económico y de éxito el decir que tienes que amarte a ti mismo. Eso lo dijo Cristo hace 2000 años. Al primero que tienes que amarte es a ti mismo. Y Buda. Y Buda, eso lo vienen diciendo hace muchísimo tiempo. O sea, si yo me amo a mí mismo, yo soy capaz de amar al otro. Si yo no me amo a mí mismo y me quiero destruir, yo lo que quiero es destruir al otro. Hablando de Jung, me gustaría que nos comentaras un poco sobre la sombra. Tú fuiste una de las primeras personas en mi vida que me habló de eso y de hecho de ahí salió Ferro Negro, que es como tu compañía teatral. Y con el budismo, ¿cómo te va con la sombra? Háblanos un poco de la sombra de Jung y a ti cómo te Bueno, va con el budismo y la pues sombra. hay que aclarar algo, es que yo no estoy, o sea, yo no soy budista, porque apenas estoy como Estudiándolo. mirando, sí, hay un tipo que se llama Kitaro, no sé qué, que era compañero de un, Yokoi Kenji. Kitaro, no sé qué, que era amigo de Suzuki, el famoso este de que hace ejercicios Motos. teatrales y bla, 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 que son jodidísimos de hacer. El método Suzuki. Que Viewpoints. el tipo es de el periodo posterior a la invasión que hicieron los europeos en el Japón del siglo XIX. El tipo nace inmediatamente después de que los invadieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que ellos venían de 200 años donde no salía nadie del Japón. Es una forma de control social. ¿Por qué? Porque así mantenían a la gente en su riqueza y en su cosa y se mantuvo feudal hasta el siglo XIX, hasta que llegaron los europeos y les dijeron, comiencen con nosotros a las buenas, a las malas, y se actualizaron, porque ellos todavía estaban en la era de la espada, o sea, la era de hierro, mientras que ya el europeo estaba en la era moderna. El piñón. Sí, la era del piñón, la era de la industria. La revolución industrial ya había sucedido en Europa, y ellos estaban todavía en periodo feudal de monjes y de ese orden de los Piramidal. mandarines, sí, un orden piramidal. Entonces, ese señor nació inmediatamente, hubo eso. Entonces, él tiene una mezcolanza entre lo tradición del Japón y lo nuevo. Él habla de una cosa que se llama el vacío. Entonces, estoy en ese estudio, no es que yo sea un budista, no. Sí, no, no. Me interesan ciertas ideas como, por ejemplo, la del vacío. La del vacío es una idea filosófica. ¿La vacuidad? La vacuidad. ¿En qué consiste el asunto? Es una cuestión de orden filosófico, no es una cuestión de orden religioso. La diferencia entre eso es que, como hemos hablado, lo del el orden religioso, el orden filosófico, siempre son propuestas racionales. Se pone el pensamiento de una manera o de otra para encontrar una nueva manera de pensar. Pero todo es racional, mientras que la religión siempre es un cambio espiritual. Entonces sí es una cosa religiosa. Tiene que ver con que en el orden filosófico existe una cosa que se llama el sujeto y otra cosa que se llama el predicado. Por ejemplo, esta cerveza es el sujeto y esa cerveza está rica. Ese es el predicado, está rica. Está rica, sí. Está rica. Sintaxis. Exacto, sí, está rica. Pero que este sujeto no existe si no hay una cosa previa, que es un vacío. Es como lo que hay entre el 0 y 1 y el 0 y -1. En ese punto de la mitad se ubica ese filósofo, en el punto de que existe, o sea, Dios no es el uno, como lo propone la Iglesia Católica o lo propone el cristianismo. Dios es el verbo es la acción. Por eso dice el verbo. El verbo. Ricardo Arjona. Jesús es verbo, no No sustantivo. sustantivo. Porque el verbo es la acción, la existencia. El verbo es la acción. Para poder uno estar fuera de la existencia, tendría que irse a lo previo de la existencia, antes del verbo. El vacío. Vacío. ¿Cómo se practica el vacío? Hay un libro de él que se llama como preguntas sobre el bien. Ahí están esas teorías. Y esas son las teorías que usan los monjes de una secta budista que se llama
los comuns usaban, porque eso desapareció, que es esa flauta que te conté que estoy aprendiendo a tocar. Sí. Es un ejercicio donde son ejercicios, tú no estás adorando nada, pero pareciera, porque haces unas posiciones y unas cosas que te obligan a tratar de ausentarte del verbo. Que es la técnica del instrumento, Sí, la así técnica se debe hacer. la técnica provoca que tú respires con profundidad hasta una cosa que se llama la apnea. Sí. O sea, ese es esto. Y tocas. Eso provoca que entres en un espacio como de trance. Ya, así sueno yo cuando tengo un orgasmo. Pues el orgasmo, para que veas, el orgasmo tiene en principio una especie de vacío Sí. que deja posterior, que es el que el hombre busca. El hombre busca el vacío. Claro, satisfacción, ¿Por qué? vacío. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es la insatisfacción que provoca la existencia. De eso dio cuenta don Mick Jagger con su famosa canción de que no tengo satisfacción. Satisfaction. No tengo satisfacción, yo vivo en el siglo XX y tengo todo, soy rico, tengo mujeres, tengo hombres, tengo riquezas, tengo fama, tengo belleza masculina, tengo sexo con todo el mundo que yo quiera, con las mejores estrellas, pero hijo de puta, no tengo satisfacción. Y lo que sucede con esta cosa budista es que como que quita, digamos como una droga, quita el asunto del verbo, se va hacia el vacío. Los monjes se llaman los monjes de la nada, los komuso, de la secta Fuke, que era una rama del Rinzai Zen, que practican el Suizen, y el Suizen es una forma de budismo que se llama el Zen soplado. El Zen es practicar el budismo a través de la respiración. Pero de lo que tú me hablabas de lo de la sombra. No sé. No, pues es como, mira, Pues yo mira, también soy hay una cosa que a mí me inquieta, pues, pero te digo, yo no es que, yo tengo inquietudes teológicas, pero yo no soy un igual teólogo. que yo, sí. Yo no soy un teólogo ni tampoco soy un budista por ahora. Que no me ve lo de David Bowie, que se fue budista, católico, cristiano. Se hizo como 20 religiones. Pero en profundidad, ¿no? No así que le gustaba, ¿no? El tipo se paseó por muchas de esas. Tuvo periodos, ¿no? Ahí el periodo de budismo, periodo de no sé qué. Y sus canciones hablan de cada vez él Se ve ese- reseteaba. Hay una cosa que me inquieta de eso, son las ideas shakespearianas. La pregunta es por qué Shakespeare, que escribió hace 500 años más o menos, 400, 500 años, sigue siendo tan vigente. ¿Por qué las ideas que están en Romeo y Julieta de una pasión desenfrenada por el enamoramiento, por la posesión sexual, o las ideas de Macbeth donde si yo me desboco en el poder como yo quiero, de repente puedo caer en que ya después no tengo freno y todos los que me auspician van a temerme? La misma mujer de Lady Macbeth dice en un momento, por favor, ella invoca a Satán en una escena. Satán, dale fuerzas para que no le tiemble el cuchillo cuando esté encima de su enemigo y lo mate, porque es que es muy cobarde este weón, me va a hacer quedar mal. Y el man va y lo hace, y después de que lo hace, me empieza a sentir paranoia por todo el mundo y empieza a decir, a ese también. Entonces ella después se asusta de ver que ha creado literalmente un monstruo. Y ahí creo las convivir, ¿no? ¿Qué hablas convivir? Maldito bufón. Entonces, lo que sucede ahí es que como yo vengo de una tradición teatral, porque yo estudié teatro, y a mí me encanta saber que el hombre no va a cambiar, que va a ser el mismo desde la era de piedra hasta ahora, es lo mismo. El hombre Puta confundido, apasionado. sí, confundido, con deseos espirituales, pero con ganas de matar al otro por quitarle la mujer, las tierras. ¿No ve que Ya me amenazó, Fer. a Uribe le acaban de quitar una tierrita baldía que tenía dentro del Urremo, haciéndose el huevón? Sí. Diciendo es que la compramos con una de buena voluntad, mal parido. En serio, marica, o sea, que tiene tierra hasta en las uñas el hijo de puta y quieren más y más. Y esa declaración de Una renta le sale codicia, barata. una codicia maligna, ¿entiendes? Y haciendo de cura porque ese es su papel, ¿no? El tipo hace de cura de minuto de Dios. Ya no solo, después de cada discurso solo le falta decir, Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que Y llega. las víctimas que llegan. No, entonces, digamos que al comparar las ideas de shakespearianas que me encantan, la radiografía de Shakespeare es que el hombre ha sido, es y será exactamente igual, aunque llegue a la era cyborg. Y por eso Shakespeare sigue Shakespeare siendo sigue, Shakespeare. entonces han hecho nuevas obras como las que hizo Heiner Müller, Hamlet, la máquina se llama, Hamlet Machine, Macbeth, no sé qué, o sea, se reinventa la misma esencia de la violencia humana, las pasiones
carnales. Entonces, estar dentro de una práctica budista de alguna forma es no soportar más ya, es como un grito desesperado porque la existencia me sobrepasa. Es decir, no aguanto más este vaivén, o sea, toca más... Toca inscribirme al alguito. sí, toca meterme en una secta, entonces no pensar, entonces drogarme, chutarme una dosis de oxígeno, aunque sea, De meditación. de meditación para poder entrar a ese estado que se llama el vacío y escapar. ¿Escapar de qué? De la lucha, como en el libro de Kafka, no sé si lo han leído, que se llama La descripción de una lucha. Es una historia surrealista donde simplemente dos personas se encuentran, dos desconocidos como a las 2 de la mañana y se tienen como susto, pero se acompañan y van caminando ahí por un malecón y de repente en el lenguaje de Kafka están como en una lucha. O sea, hay unos séquitos que aparecen de un río y hay como una pelea, una cosa así súper extraña. El hombre vive en una lucha constante, que en el lenguaje de Kafka se evidencia, pero el hombre lucha para poder llegar de un punto a otro, el hombre lucha para conseguir la comida de mañana, el hombre se maquilla, el hombre se maquilla, o sea, Se pone se azul pone el azul, pelo. eso es un símbolo. Claro, Todo esto que tú tienes puesto, esa es la forma como tú has creado esto que se llama la máscara, personaje. con lo que tú crees que vas a triunfar. Esa es tu armadura. Ese no es realmente Oscar. No. Realmente Oscar tiene Yo una soy zona- este. Realmente Oscar tiene una zona que es la que no muestra en la vida cotidiana porque si la mostrara saldrían corriendo. Ahora, pilló. la muestra en el escenario a través del humor, porque el humor tiene ese poder. El humor tiene el poder de develar la realidad, la condición. Por eso no se puede ocultar nada, ni el payaso puede ser falso, ni el stand-up comedy puede ser falso, ni el cómico puede ser falso. Si el cómico es falso, es un mal cómico. Se presta para hacer shows superficiales, de cancioncitas y de ¿Pa vender? chistes culos. Y sí, para la masa adormecida sí sirven esos chistes Para pagar el culos. arriendo. Sí, chistes ya como predecibles, chistes como de antaño para no ir a molestar tanto, pero el verdadero humorista es un personaje, como dijo Baudelaire, el verdadero artista cuando la mamá lo vio nacer se asomó en la cuna y hizo "¡Ah!". ¡Qué miedo! Porque si el arte se hace para gustarle a los demás, entonces se vuelve un negocio. Y Se está vuelve reggaetón. Sí, está bien. Yo anoche vi un espectáculo que me pareció chévere, de unas personas cantando y dicen chistes y cantan las canciones de plancha de todos los últimos 2 décadas. Un saludo para Casa de... No, mentira. Y está chévere y la gente se divierte, había gente hasta llorando y todo. Entonces, digamos, es efectivo. Pero no es un espectáculo que sirva para que uno salga consternado. Y sí sucede que cuando hay verdadero humor, el humor saca a la gente consternada. Aprovecho para Entonces, hacer... la sombra, perdona, antes de que se nos vaya, la sombra tuya, por ejemplo, la que ocultas detrás de sus gafas con visos azules y tal, es la que tú en la vida cotidiana no quieres mostrar, porque si sabes que si la muestra, tus clientes huyen, tu novia huye, tu hermana huye, tu No, papá mira que huye. con la sombra la tengo más conquistada aún. Bueno, hay gente que advierte eso y eso es lo que le gusta, lo que le puede gustar de ti, pero en general la gente oculta su verdadera personalidad porque su verdadera personalidad es... Ahora, la sombra no es su verdadera personalidad, esa es una parte, es una zona. Así lo describió Jung, mas sin embargo es una cosa que ya habían intuido muchos. Freud, que es más racional que Jung, él advirtió eso como una fuerza dual, es decir, pertenece a la era de Nietzsche. Nietzsche piensa que existe la sombra y la luz. Él le dice a la luz lo apolíneo, porque Apolo era el sol, y a la sombra le dice lo dionisíaco. El placer y la destrucción, porque si tú ves tú ves quién es el dios Dionisos en la mitología griega, era un ser que era maravillosamente hermoso y todo este asunto, y llevaba a la gente al éxtasis, pero también a la muerte, como en las Bacantes de Eurípides, también a la locura y a la destrucción. Era un ser pesado, como cuando se pone pesado los carnavales de Barranquilla. Como pone la... O cuando se pone pesado uno que Exacto. bebe hasta cierto punto bacano, pero después se le empieza a salir el diablo y no hay quien lo detenga pegándole a la mujer, matando, manejando borracho y siendo destructivo. Ese es el poder de Dionisos. Digamos que Freud pertenece a la era nietzscheana de plantear el ser humano como lo plantea Nietzsche en su libro El viajero y su sombra. Empieza diciendo, no hay belleza sin su fealdad, no hay buen camino sin tu sombra, no se te separa.
No hay luz sin En sombra. cambio, Jung no dice eso. Jung no, él siente que la sombra está integrada. O sea, no son dos. La sombra está integrada, sale en todo. De alguna forma, como uno está vestido, como uno se comporta con los demás, está integrada también la sombra. Claro. El asunto es el desequilibrio. Y este desequilibrio es el que estamos viviendo hoy. Nosotros vivimos un momento desequilibrado que nos ha llevado a un sufrimiento. Ese sufrimiento es el que, por ejemplo, a mí me da campanazos para decir, puta, necesito huir a través de la nada. Nada, es así, es un vacío. ¿Cómo lograr el vacío? Bueno, eso no es ninguna solución por lo que te digo. Yo me contradigo en el sentido en que yo amo leer o ver obras de Shakespeare y yo veo que Shakespeare, al contrario, se burla del ser humano diciéndole, podrás tocarle las bolas a Dios con la tecnología, pero el hombre será Hamlet máquina, será Macbeth, aceite, los payasos. Sí, el hombre siempre va a ser exactamente el mismo mientras esté en este mundo tridimensional luchando por la supervivencia, porque en eso se basa. Nosotros solamente vivimos luchando por la supervivencia. La piedra de Sísifo. Sí, en una especie de absurdo. Ahí precisamente ese señor Camus, bueno, le dicen... Albert Camus, quoi. Le pega al perro en el sentido en que precisamente yo estaba pensando en eso, que no hay cosa que describa mejor ser un payaso que Albert Camus, porque realmente el ser humano vive en un estúpido absurdo, creando cosas que después se devuelven contra sí mismo. Lo cogió Lucifer, le dio de comer la manzana y entonces resultó que esa maravilla del conocimiento le trae males, entonces la Iglesia Católica tiene razón, no hay que investigar. No hay que leer. Hay que creer. Hay que creer. Y en este momento hay una cantidad de sectas y de gurús y una cantidad increíble de astrólogos. O sea, yo que me pongo que me gustan mucho las teorías ocultistas y todas estas vueltas, me he puesto a mirar lo que hay en YouTube. Yo no sabía que en Argentina, en cada cuadra hay por lo menos 3 astrólogos que tienen canal. Cada cuadra de... Unos muy serios. Hay escuelas como la escuela Aslan. Hay 2 o 3 o 4 que son serios astrólogos. Pero, por favor, eso está plagado de gente diciendo por dónde es que hay que ir por la astrología, porque la gente está asustada, la gente no sabe qué putas pensar. Vienen momentos así. Sí, ahorita Los Ángeles, el coach. Sí, el coach. O sea, y todos saben cuál es el discurso, sí, pero aplíquelo. Sí. Lo que pasa es que las mitologías todas confluyen en ciertas cosas que están en la sabiduría humana de la vida. Por ejemplo, si tú lees en los proverbios o lees lo que está en el libro de Revelaciones del Apocalipsis, siempre todas las sociedades llegan a un punto en que siempre aparece una confusión, como en la Torre de Babel, y aparece cantidades de gurús diciendo, no, por allá no, es por acá, es por acá. Dame lo tuyo, dame todo lo tuyo. Para terminar, Fer, a mí me ha gustado mucho la idea del bufón. Cuéntame cuál es el rol del bufón en la sociedad o qué logra él o bueno. No, pues yo tengo la teoría de que el bufón es el sello de la cara del payaso. Es decir, son uno solo. El payaso y el bufón son uno solo. Mi teoría, no la he leído en ninguna parte, más sin embargo sí la he visto, que la practican. Me parece que el bufón o sea, que el payaso no se ríe de sí mismo. El payaso no se ríe de nada. El payaso solo existe. Se ríe de todo. La gente se ríe. No, él no se ríe de nada. Ya. Hace reír. Él sin querer hace reír. Por eso Diciendo verdades. El peor payaso es el que pretende hacer reír. El payaso simplemente existe en una existencia ridícula y absurda como la describe Albert Camus. El tipo trata de subirse a una escalera y se devuelve y vuelve y sube, vuelve y se devuelve y se cae y va a prender un fósforo y se enreda. Chaplin se encuentra Charlotte se encuentra a un borracho que cuando está borracho lo hace su amigo y lo lleva hasta dormir a su casa y el otro día se levanta y lo echa patadas, pero el otro día se lo vuelve a encontrar borracho y vuelve y se hacen amigos. O sea, vive en un absurdo, ¿no? El hombre vive en un estado absurdo, pero él no es consciente de que está en ese estado absurdo. Pero al mismo tiempo sí sabe de su poder. No de su poder, sino de su habilidad. Sí, el bufón. Es el actor que está manejando al payaso para ponerlo. El que sabía era Chaplin diciendo voy a contar esta historia, pero el personaje nunca se da cuenta que está en el absurdo. Por eso si tú pretendes hacer reír como payaso, estás fallando. Primero, en cambio el bufón es consciente de eso. El bufón se ríe de sí mismo, se ríe de los demás, se ríe de la existencia y está planteando siempre una nueva cosa. Por eso es tan peligroso como Garzón. Es tan peligroso que mejor hay que mandarlo callar. Eso siempre ha sido la condición del bufón, no importa si está en la corte o en la vida cotidiana. Hay gente que tiene el bufón por naturaleza como el payaso por naturaleza. Yo tengo un amigo que todo el tiempo dice, bueno, ahorita te digo, ¡pum! Y tumba todo. Se llama Camilo Sánchez. No, pues si me ¡pum! Y tumba todo. Y el tipo dice, ¡ay!
ay, ¿yo por qué sería así? Y él no se da cuenta que él vive en un absurdo con Torpeza. una lucha, una torpeza con el espacio y hace reír a todo el mundo sin querer. Es payaso a pesar suyo porque no lo hace en el escenario. Pero hay gente que también es bufona en la vida real porque son anárquicos. La diferencia entre la anarquía y el caos está en que la anarquía destruye todo, pero tiene un planteamiento. No es el Guasón. El Guasón es un agente del caos, que es un agente maligno. ¿Cuál es la diferencia entre lo maligno y lo benigno dentro de lo que uno conoce? Lo maligno básicamente es la destrucción porque lo benigno es que te construyas. Genera armonía. Genera armonía para que te construyas. Pero la destrucción absoluta es prácticamente ¿cómo se llama? La cadena que ata a los demonios. Por eso el Guasón es una especie de demonio, porque él dice, ¿te acuerdas que hay una escena en Batman del el Caballero de la Noche donde está reunido con todos los mafiosos en una montaña de dinero y todos están satisfechos fumándose unos puros? Y el tipo de repente dice, bueno, ahora que ya lo logramos, esperen, y va y le echa candela al dinero. Y todos, no, pero este hijo de puta, ¿por qué va a destruir todo? El tipo dice, es que a mí no me importa el dinero, yo lo que quiero es destruir. Pero eso no es un bufón. Él no es un bufón, porque si él fuera un bufón diría, es que esta sociedad es una mierda y yo lo que quiero es esta sociedad, como Garzón. Y la gente se Garzón reiría. Garzón decía, no, es que miren, esa política, si ustedes no hacen eso, eso se va a repetir, si ustedes olvidan esto va a suceder. Y todo guau. Y él hacía reír con su gracia y todo, pero decía la verdad y planteaba una necesidad de un cambio. Él decía, yo les pongo un espejo a ustedes, Exacto. que porque en mis Eso, programas digo el cartel de Cali, pues, Mientras sí, que, Punta Cali. mientras que el Guasón es Iván, el protagonista de Los demonios de Dostoyevsky. Ya. Cuando tú lees Los demonios de Dostoyevsky, tú ves la historia de un tipo en la guerra, en la Revolución Rusa, un tipo que se hace pasar por un revolucionario bolchevique, creo, que hace una célula que se llama Los Demonios y la lidera. Y él dice, es que lo que pasa es que para el cambio necesitamos es esto, hay que poner una bomba ahí en Transmilenio, para presionar esta idea y manda a hacer una acta, y el tipo lo que hace es subirse a Monserrate, ¡pum! Está ya cagado de la risa. El tipo no quiere ningún cambio, quiere ver arder Moscú. Bueno, con estas positivas palabras nos vamos. Un placer, Fer. La idea también de este programa es que no sea solo una conversación, porque eso siempre hay tela de donde cortar y mucho que aprender. Y es la idea de este programa, como volver a reivindicar el arte de la conversación. Muchas gracias por estar en el micrófono de Oscar, para que te lo eches a la Bueno, boca. qué chévere, qué chévere. No, pues, como te das cuenta, tengo verborrea. No, verborrea. ¿Cómo te pueden seguir en redes? ¿Estás con algún proyecto nuevo? No sé cómo me pueden seguir en redes porque soy tan torpe con eso que soy, en ese caso, ya generación pasada, pero indudablemente esa es la tarea del ser humano que quiere entrar en el juego, es la de siempre. Mi mamá, por ejemplo, ya dijo, no, yo no me meto más a cajeros automáticos, ya no sé cómo funcionan. Ya, Y ya no tiene más. derecho, ya tiene más de 70 años, ya tiene derecho y llega un punto en que el ser humano tiene que aceptar que está fuera del juego. ¿Será, güey? Claro. Hay algunos que no, y llegan hasta ancianos, como estos señores Rockefeller, que son bien viejitos y siguen ahí en la bolsa y diciendo, mire, lo que hay que hacer es esto. Pero la mayoría de las personas se van quedando del bus. Nomás cada vez que te llega un teléfono nuevo de otra marca, y tú dices, güey, puta, ¿y ahora cómo es que volver a poner todos los archivos acá y volver a decir cómo entro? Llega un punto en que te vences y dices, Ay, y es pásame mi normal. Alcatel. Es normal, sí, es normal. Es decir, eso está en una obra de Shakespeare que se llama El Rey Lear. De eso se trata. Ok, El Rey Lear se trata de que llega un punto en que tú estás fuera del juego. se desactualiza. Entonces, no tienes redes sociales. No, sí, tengo redes sociales, pero no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, Fernando Te las Rojas. pondremos ahí en el Acá video. Porque me sigan que las quiero activar indudablemente para no quedarme del bus tan rápido. ¿Algún proyecto? Sí, tengo muchos proyectos ahora andando, nada concreto, pero sí ahí con muchas ideas que se están concretando. Escribí un libro que es la primera parte de una trilogía de terror que se llama Los hijos de Belcebú. Realmente todo se llama Rex o Rey. Es la primera parte de una trilogía que culmina con 3 pequeñas obras de teatro. Es una mezcolanza, tiene ilustraciones que también hago. Yo soy también dibujante. La gente dice, bueno, pero ¿por qué hace tantas vainas? Porque también soy músico y también escribo y soy actor y eso. Yo creo que básicamente soy actor. Lo que pasa es que cuando uno es actor y como dijo Gené en ese libro que se llama La dramaturgia del clown, resulta que hoy en día, por las condiciones económicas que funciona el arte, el actor es el mismo productor, el mismo escritor, el mismo diseñador, el mismo todo. Bueno, pues te cuento que si tú te sabes unir, no es así.
¿no? Sí, o sea, si uno puede, eso también es algo bonito de las redes sociales. Como o sea, les uno digo, puede yo fui llegar a profesor generar de... conexiones con personas que piensan como uno, que todavía creen en el arte, que no ven todo tan mercantilista, ¿no? Y nos llamamos Trastornados Comedy. Bueno, Gracias, Fer. no, gracias a ustedes y gracias a ti por invitarme. Y espero que les haya gustado esta conversación y que, bueno, ahí nos conectamos. Chévere, gracias, gracias. Nos vemos pronto. Inglés durante 8 años. Siempre fue. Entonces, siempre me parece importante hablar del verbo to be. To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer. Hasta ahí me aprendí.